Ahora vamos a pensar un poco. En tu iglesia hay 200 miembros. 5 son ganadores de almas. 195 son buenos hermanos que todos los sábados van a la iglesia, guardan el sábado, devuelven el diezmo, cantan en el coro, tienen cargo en la iglesia, pero nunca ganan almas. Mi pregunta es, de esos 200 miembros que tu iglesia tiene, ¿cuántos están convertidos? 5, los ganadores de almas, y el resto. Bueno, de acuerdo con las 3 citas que hemos leído, los 195 que no ganan almas, primero, no han pasado por el milagro de la conversión. Segundo, no han sido verdaderamente convertidos. Tercero, no tienen viva comunión con Dios. Como consecuencia, pueden estar en la iglesia, pero están completamente muertos. Esto es dramático. Esto a mí como pastor me hace pensar. Entonces, el primer motivo por que Dios le dejó la misión de predicar el evangelio al hombre es porque la predicación del evangelio es una evidencia de que ha pasado por el milagro de la conversión. Segundo motivo, porque Dios le dio la misión al ser humano. Porque es el plan divino para desarrollar el carácter de Jesucristo. Tú ya escuchaste esa cita que dice así: cuando el carácter de Jesucristo sea fielmente reproducido en el ser humano, entonces Jesús vendrá para reclamar a sus hijos. Cuando el carácter de Jesucristo sea fielmente reproducido en el ser humano. ¿Por qué Jesús no viene? Porque el carácter de Jesucristo todavía no ha sido reproducido en nuestra vida. Yo te pregunto más, ¿tú crees que una persona cuyo carácter está reflejando el carácter de Jesucristo será una persona que va a ser fiel al Señor Jesús en todo? O te pregunto de otra manera, del carácter de Jesús, ¿qué es lo que más destaca? ¿Cuál es el aspecto que más destaca? La Biblia dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. El amor de Dios lo llevó a dar, a entregar, a sacrificar. Quiere decir que si el carácter de Jesucristo es reproducido en tu vida, lo primero que vas a querer es donarte, entregarte, darte, sacrificarte. Ahora yo te pregunto, una persona cuyo carácter esté reflejando el carácter de Jesucristo, ¿será fiel devolviéndole los diezmos a Dios? ¿Será fiel devolviéndole las ofrendas a Dios? Quiere decir, aquí está el mejor remedio para muchos de los problemas espirituales de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que la cita que leí dice? La cita dice que mientras el miembro de iglesia no gane una alma para Cristo, el carácter de Jesucristo no será reflejado en el ser humano. Segundo motivo entonces, ¿por qué Dios nos dio la misión? Porque es una de las maneras como Cristo quiere desarrollar su carácter en nuestra vida. Tercer motivo, vamos, porque es el secreto del crecimiento en la vida cristiana. Primer motivo, ¿cuál es? Porque es una evidencia de la conversión. Segundo motivo, porque es el método que tiene Cristo para reproducir su carácter en nuestra vida. Tercer motivo, porque es el secreto del crecimiento en la vida cristiana. Una persona que no crece, ¿cómo se le llama? Enana. Una persona que no crece es un enano. Y una persona que no predica el evangelio es un enano espiritual. Ahora yo te preguntaría, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? 200. ¿Cuántos son ganadores de almas? 5. Ahora imagínate los otros 195. De acuerdo con lo que el Espíritu de Profecía enseña, los 195 que no ganan almas son todos enanitos espirituales, bien sentaditos en la iglesia. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. El que empieza con poco conocimiento, de una manera humilde, y dice lo que sabe mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial que espera su demanda. Ahora mire esto, cuanto más trate de impartir luz, más luz recibirá. Cuanto más procure explicar la palabra de Dios a otros con amor por las almas, más clara se le presentará esta. Quiere decir, cuando un nuevo cristiano, lo poquito que sabe, lo va contando, a medida que lo va contando, las verdades se hacen más claras en su vida.
Ahora, si la persona viene, se sienta y quiere estudiar, estudiar, estudiar para crecer, pero no cuenta, por más que estudie, nunca va a saber. Pero cuando lo poquito que sabe lo cuenta otro, las verdades se le hacen claras. Entonces no hay manera de crecer en la vida espiritual sin ganar otros para Cristo. Pasa otra cita más. La única forma de crecer. Ahora hay que entender la cita del Espíritu de Dios. Vuelve esta cita. Dice así, la única forma de crecer. Si es la única forma de crecer, entonces ¿dónde está la oración? ¿Dónde está el estudio de la Biblia? No vale nada. Ahí es un asunto importante que tenemos que saber con relación al Espíritu de profecía. La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos. Vuelvo a repetir, si la única forma de crecer en la gracia es predicar el Evangelio, ¿dónde queda la oración? ¿Dónde queda el estudio de la Biblia? Hay mucha gente que agarra una cita del Espíritu de profecía y con eso anda predicando una nueva doctrina. Mucho cuidado. Para saber lo que el Espíritu de profecía habla, no hay que agarrar solo una cita. Hay que agarrar un conglomerado, hay que ver todo lo que el Espíritu de profecía habla sobre un determinado tema y ahí vamos a tener una idea exacta de lo que está hablando. En la vida espiritual hay lugar para la oración, hay lugar para el estudio de la Biblia, hay lugar para el asistir a la iglesia, pero también hay lugar para la predicación del Evangelio. Miembro de iglesia que no está buscando a otra persona para traerla para Cristo, no va a crecer en la vida espiritual, se va a quedar una enanita espiritual. Cuarto motivo, porque Dios quiere que tú y yo vayamos y busquemos a alguien para traerlo para Cristo. Porque es el plan divino para fortalecer la fe. No hay manera de tener una fe fuerte sin predicar el Evangelio. Ahora, si en la iglesia hay alguien que no está ganando almas, imagínate, está sentado en la iglesia un enanito, flaquito, porque está todo débil, anémico, porque no predica el Evangelio, porque para fortalecer la fe hay que predicar el Evangelio. Un enanito, flaquito, no está convertido, no refleja el carácter de Jesucristo, por lo tanto es un peleador, un criticón, vive creando problemas en la iglesia. ¿Queremos ese tipo de iglesia? No. ¿Quieres tú ser ese tipo de miembro de iglesia? Creo que no. Entonces la única manera de salir de ese terreno y volverte un cristiano ideal que está caminando hacia el reino de los cielos es buscar inmediatamente un amigo, un vecino, un pariente y comenzar a hablarle de Jesucristo para él. Pero ¿cuál es la cita que apoya este cuarto punto? Mira esto. Dice así, no es por falta de conocimiento por el que el pueblo de Dios perece actualmente. No, no es por falta de conocimiento. Hay mucha predicación, muchos libros, mucha instrucción. Dice, luz, preciosa luz brilla sobre el pueblo de Dios. Pero esa luz no los salvará. La luz que recibimos sábado de mañana no sirve de nada, a menos que consientan en ser salvados por ella. ¿Y cómo es que se consiente ser salvados por la luz? Transmitiendo a los demás que se hallan en tinieblas. Esto quiere decir que si tú el sábado de mañana vas a la iglesia, estudias la lección de la escuela ahí, escuchas un sermón poderoso y sales de la iglesia diciendo así, oh, qué sermón extraordinario, nunca escuché un sermón como este, y te vas a la casa, ese sermón extraordinario no te va a ayudar de nada, completamente para nada te sirve. Para que te sirva el sermón extraordinario que has escuchado, en la tarde tú tienes que buscar un amigo, un vecino, un pariente que no conoce a Cristo y tienes que contarle a él. Solo allí la luz sirve para ti. Otra cita aquí. La causa de nuestra gran deficiencia en la vida y en la experiencia cristiana es la inactividad. ¿Por qué estás viviendo una vida deficiente? ¿Por qué tu experiencia cristiana es débil? ¿Cuál es la causa? La inactividad en la obra de Dios. Los músculos de nuestro cuerpo se debilitarán si no se mantienen en ejercicio. Y así ocurre con la naturaleza espiritual.
si queréis ser fuertes, debéis ejercitar vuestras facultades. Quiere decir, no hay manera pues de crecer en la vida espiritual, no hay manera de permanecer fuerte sin predicar el evangelio. ¿Por qué aparece un viento de doctrina y muchos cristianos se van como hoja seca llevados por el viento de doctrina? ¿Por qué aparece alguien criticando a la iglesia y muchos se van como hojas secas llevados por los vientos de críticas a la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene gente débil, gente enana, gente flaca. No puede resistir los embates de la vida. ¿Y por qué no? Porque no está predicando el evangelio. Ahora, si cada miembro de la iglesia predicase el evangelio, tendríamos una iglesia crecida, fuerte, fortalecida. Nadie podría derrotar a la iglesia de Dios en esta tierra. Vamos más adelante. Hay peligro para los que hacen poco o nada para Cristo. Hay peligro, peligro. Quiero analizar la palabra peligro. Mira, peligro, hay peligro. Voy a volver a esta cita. Si yo veo a mi hijito de 2 años, que ya no tengo porque todos mis hijos son adultos, pero vamos a decir, veo a mi hijito de 2 años en la azotea de un edificio de 20 pisos, jugando ahí a la orilla del abismo, 20 pisos, si se cae se muere. ¿Qué hago? Está en peligro, está en peligro. ¿Qué hago cuando veo a alguien en peligro? Corro inmediatamente, trato de salvarlo porque si se cae se muere. Ahora, querido, escuche una cosa. Cuando tú ves en la iglesia un miembro de iglesia que no está trayendo a nadie para Cristo, está en peligro. Pero no es peligro de caerse de un edificio de 20 pisos. Es peligro de muerte eterna, porque si mi hijito se cae del edificio, se muere. Pero cuando Cristo venga, va a resucitar y me la va a devolver. Pero si yo veo en la iglesia un miembro de iglesia que no gana almas, se va a morir y no va a resucitar más, pero hay algo más. Él se va a morir, pero la sangre de él, Dios la va a demandar de mis manos, porque yo vi que estaba en peligro y no hice nada para ayudarlo, para salvarlo del peligro. Tenemos que entender que cualquier miembro de la iglesia que no está ganando almas está en peligro de muerte eterna. Esto es solemne. Vuelvo a la cita. Hay peligro para los que hacen poco o nada por Cristo. La gracia de Dios no permanecerá largo tiempo en el alma de aquel que, teniendo